gobernadora, Liliana Alberto, eh, y tenemos a Natalia, psicóloga, Natalia Blanco, del grupo ALMA, que es un grupo, una organización que trabaja contra la lucha del Alzheimer. Así que en este día tan especial y con un tema tan importante, me alegra que haya varias personas interesadas y conectadas para saber, porque estar informados también es aprender a prevenir. Cuando quieras, Natalia, gracias. ¿No? Perfecto. No, por favor, Traten de muchas gracias. poner todos los Ujú. micrófonos en silencio, por favor. Espera un segundito. Se ve bien porque justo se modificó mi pantalla, así que no lo veo con normalidad, pero se ve bien la pantalla. Perfecto. Buenísimo. Bueno, primeramente gracias por la invitación al Rotary Salud, a toda la Sociedad Rotary Club, gracias a todos los que se sumaron y gracias fundamentalmente por invitarnos, ¿sí?, a hablar de Alzheimer, a hablar de demencia. Nosotros con Alma tenemos una misión muy grande que más allá de acompañar, y después se lo voy a ir comentando, a familiares y cuidadores, la misión es también seguir difundiendo, concientizando no solamente a la sociedad en general, sino también formando profesionales de la salud para justamente tener una mejor atención y calidad de vida para la persona con Alzheimer. Así que bueno, profundamente agradecidos por esta invitación a ser parte. Bueno, bueno, ¿por qué la idea es hablar de envejecimiento saludable y hablar de allí, a partir de ahí, herramientas para la prevención del Alzheimer? Creo que como ya todos sabemos, a ver, esperen un segundito, ahí está. El envejecimiento es una tendencia mundial. Sabemos que si hablamos de población envejecida, es si los mayores de 60 años superan el 7% del total. En la Argentina es más del 16% de la población. Acá quise sumar un gráfico acerca de estos últimos 100 años, porque bueno, podemos ver un gran crecimiento a nivel poblacional desde el primer gráfico que va desde 1914 al último 2022, donde en amplia medida se ve que hay más mujeres que hombres y se presume que para el 2050 vamos a tener un adulto mayor cada 5 personas, ¿sí? Entonces, justamente me parece importante empezar a hablar y que todos estemos frente a lo mismo, porque teniendo en cuenta que el porcentaje de población de 60 años más va aumentando exponencialmente, acá tenemos como a nivel país, cuáles son los porcentajes más altos donde están situados, nos parece muy importante a partir de esta concepción hablar de envejecimiento y de vejez. La mirada con la cual nos movemos y de la cual voy a estar hablando es, bueno, entendiendo el envejecimiento como un proceso largo y irreversible que comienza en el momento en que nacemos y finaliza con la muerte. Sabemos que es único y diferente para cada persona y que conlleva una serie de cambios fisiológicos y psicosociales, funcionales y emocionales. Lo diferenciamos mucho acerca de la vejez, que es la última etapa del curso de la vida, y en donde, como establece la OMS, tiene su fecha de inicio, su año de inicio, vamos a decir, a partir de los 65 años. ¿Por qué hablamos de vejeces? Y esa es un poco también la mirada que queremos romper al respecto desde Alma, es que hablamos de la heterogeneidad en el envejecimiento, en cuanto a sus capacidades, las redes sociales, los estados cognitivos, y ahí sí, centrándonos un poco, vamos a estar hablando de distintas vejeces y ir enfocando un poco los prejuicios que aparecen al respecto. Me gustaría mencionar, sí, justamente 3 tipos de envejecimiento de los cuales vamos a estar hablando a lo largo de este espacio, de esta charla, y que me gustaría también escucharlos. Tenemos el envejecimiento normal, donde se presume que aparecen cambios esperados que ocurren con la edad, sin alteración en la capacidad funcional. Tenemos un envejecimiento patológico, que generalmente es con enfermedad crónica, progresiva y o con discapacidad, y que va a empezar a interferir en la autonomía y capacidad funcional de la persona. Y después el envejecimiento activo saludable, que es inclusive desde Alma, y
también me hago eco también como profesional de la salud a la cual aspiro y quiero mencionar al respecto e incentivar a tener este tipo de envejecimiento, el envejecimiento activo saludable, que es un envejecimiento que es posible, que es sin enfermedad, que conlleva la adaptación activa a los cambios, manteniendo un buen funcionamiento físico, cognitivo y social, y que busca optimizar las oportunidades de bienestar físico, social y mental para ampliar la esperanza de vida saludable, la productividad y la calidad de vida luego de los 65 años. ¿Sí? Bueno, ahora sí, entrando un poco en lo que respecta, me gustaba hacer esta diferenciación que seguramente la tendremos muy claro, pero nunca está de más recordarlo. La diferencia, o la pregunta primeramente, si es lo mismo declive cognitivo, deterioro cognitivo y demencia. Bueno, acá si pueden ver cómo sitúa ya el envejecimiento normal, en donde aparece el declive cognitivo, donde esto es algo esperable y habitual. Ahora vamos a ver las características y cómo dentro del deterioro cognitivo y demencia ya en realidad estamos hablando de un envejecimiento patológico. ¿Sí? Bueno. A ver, con respecto a esto, hablando un poquito más con respecto al déficit o declive cognitivo, me es importante señalar que se trata de una disminución en el desempeño cognitivo que se relaciona con cambios fisiológicos que se producen. Lo más probable, o entre los cambios más esperables que podemos encontrar, es en la velocidad de procesamiento, donde se produce una disminución de la misma, tanto lo que respecta a la disminución sensorial, motor y cognitiva. También encontramos cambios en la memoria, en lo que tiene que ver con una disminución o baja en recuerdo espontáneo, el cual vemos que mejora con pistas. La atención y las funciones ejecutivas también se encuentran comprometidas, con una pequeña baja en la atención a múltiples tareas, la memoria a muy corto plazo y la flexibilidad mental, pero que también podemos encontrar mejoras en este ejemplo de lo que estamos hablando, en donde en el lenguaje encontramos una mejora en el vocabulario. Pensemos que tenemos un léxico y un vocabulario mucho más rico, y eso obviamente ayuda a lo que tiene que ver con la memoria semántica, pero también se encuentran las dificultades para analizar frases complejas. La inteligencia se encuentra conservada y las habilidades visoespaciales aparece una baja en el aprendizaje espacial, en el reconocimiento facial, para copiar figuras, para reconocer patrones complejos. Lo más importante de esto es que no comprometen la autonomía de la persona y no interfieren en su vida cotidiana. Después ya pasamos a un deterioro cognitivo leve, que como decíamos al respecto, ya estábamos hablando en el campo patológico, porque aparece una alteración en las funciones psicológicas superiores y por lo cual va a afectar también el desempeño cognitivo. Aún, si bien estamos hablando en el campo de patología, aún esta persona conserva o preserva la independencia y aumenta el riesgo de evolucionar a demencia entre un 10 al 25% en mayores de 65 años, mientras que otras personas pueden permanecer cognitivamente estables durante años e incluso regresar a la cognición normal, ¿sí? A este momento previo que decíamos de déficit o declive cognitivo. Por eso me parecía importante como empezar, si bien a lo mejor hacer un repaso en estas categorías, porque lo que hacemos con Alma es profundizar, me estoy adelantando unos pasos, pero todo lo que tiene que ver con la prevención y con un envejecer saludable, teniendo en cuenta que podemos llegar a mejores o mayores mesetas de salud cerebral y cognitiva, y que inclusive en el deterioro cognitivo leve, que si recordamos, eso es cuando ya hay un estudio, que hay una serie de estudios hechos, que se llega a partir de un diagnóstico, de entrevistas, de pruebas neurocognitivas y demás. Bueno, cuando se diagnostica deterioro cognitivo leve, poder entender que si trabajamos respecto a eso, podemos evitar que esto siga avanzando, a lo que vamos a seguir viendo próximo paso de la demencia, y poder retrotraernos a este concepto anterior de declive o déficit cognitivo. ¿Sí? Por ese motivo me gustaba retomar estos conceptos. Ahora sí, ¿qué ocurre cuando, como decíamos anteriormente,
en los casos en donde puede o aumenta el riesgo de evolucionar a la demencia. Bueno, ahí entramos en el campo del trastorno cognitivo mayor o demencia, recordando que es una enfermedad neurodegenerativa que produce el deterioro de las funciones cognitivas, el comportamiento y la capacidad de realizar actividades en la vida cotidiana de la persona, y que es una de las principales causas de discapacidad y dependencia de las mismas, ¿sí? Bueno, acá básicamente vamos a estar hablando de Alzheimer para hacer hincapié. ¿Por qué? Porque es la demencia que aparece con mayor frecuencia, ¿sí? Justamente vemos, pensé que tenía otra diapositiva, me comí una diapositiva, vemos que la demencia con mayor frecuencia es el Alzheimer, que aparece en más de un 60% de los casos, seguido por la demencia vascular y las otras, como ser la demencia frontotemporal o por cuerpos de Lewy, ¿no? Entonces nos vamos a tener hoy en lo que tiene que ver con la demencia tipo Alzheimer para hablar un poco al respecto. ¿Sí? Los signos de alarma para la demencia, me gustaba categorizarlo en este sentido en 4 esferas que se pueden presentar, ya sea en la memoria, pueden aparecer olvidos de conversaciones recientes, no hechos antiguos. Justamente lo que ocurre es que no aparece el olvido de cuestiones antiguas, de la infancia y demás, sino que es el olvido de memoria reciente. Y acá vamos a hacer un paralelismo también y poder diferenciar los olvidos benignos de los olvidos patológicos. Sabemos que un olvido benigno es ese que estábamos hablando en un principio, en el déficit o declive cognitivo, que cuando damos pistas la respuesta puede aparecer, y lo que es fundamental, lo que termina ocurriendo es que acá no se termina olvidando todo el contexto, la escena, en el deterioro cognitivo anterior, sino que acá en el campo de las demencias no solamente estamos hablando que se produce un olvido de la memoria reciente, sino que la persona olvida el contexto en el que se dio. Nosotros con Alma siempre ponemos el ejemplo, no es lo mismo saber dónde dejé la llave, que ahí esto nos pasa a todos, sin importar la edad, y que a veces con pistas obviamente regresa, que no saber qué es o para qué sirve la llave, o perder el contexto en el que ocurre. También podemos encontrar en este caso que la persona puede repetir las cosas o preguntar varias veces. Todo esto tiene que ver con efectos o consecuencias o síntomas que tienen que ver en el campo de la memoria en general. Después podemos encontrar que la persona pierde objetos de uso diario, de uso cotidiano, que no saben de los puso, porque también se produce este efecto de esconder. Entonces aparece un esconder para cuidar y luego obviamente no sabe dónde está, o aparece el delirio de que alguien se lo robó. También es común, en este caso, como un signo de alerta para estar pendientes cuando, bueno, aparecen cambios inexplicables de humor o se comporta diferente. Acá entramos en síntomas conductuales que tienen que ver más con la conducta, aparece aislamiento, obviamente busca recluirse, no compartir tanto con otros. También se produce esto mucho porque la persona suele empezar a darse cuenta de los pequeños cambios, entonces para no ponerse en evidencia se retira de esa situación. Se pueden presentar síntomas del campo del lenguaje que tienen que ver con no poder mencionar o que no le salga alguna palabra, ya sea en el lenguaje escrito u oral. Aparecen también estímulos o percibe estímulos que no son reales, tienen menor iniciativa, puede aparecer algún episodio de orientación en la calle o de no recordar en qué día o año estamos, ¿no? Es un poquito de cuándo encender la alarma de que hay algo que no está funcionando bien. Resumiendo, esto va a cobrar importancia cuando rompa con la cotidianidad de la persona, cuando esa persona que conocemos que siempre fue de determinada forma empieza a hacer un cambio abrupto en alguna de estas cuestiones que estamos diciendo, y acá es donde nos tiene que llamar la atención. Lo digo esto para diferenciar esta cuestión de, bueno, siempre fue una persona retraída, ya sea nos pasaba mejor como paciente o familiar, una persona distraída que nunca
estuvo atento a las fechas. Bueno, entonces en este caso, lo que es un síntoma de desorientación o de no saber en qué día o estaría, capaz que no resuena tanto como en otra persona que fue completamente organizada, estructurada, que lleva al, justamente la cuenta y al tanto todas estas cuestiones de poder acompañar y estar más al respecto, más en el día a diario. Entonces, ahora sí, volviendo a esta situación, sabemos que la enfermedad de Alzheimer, como decíamos, la principal causa de demencia a nivel mundial, es la enfermedad neurodegenerativa más frecuente, suele aparecer a partir de los 60 años, pero obviamente sabemos que no es característico y se estima una sobrevida promedio entre 10 y 20 años. Por eso la importancia de concientizar, no solamente para prevenir, sino para poder acompañar a la persona y el entorno una vez que ya tenga el diagnóstico de Alzheimer. Si hacemos un repaso por las etapas de la demencia, vamos a encontrar una etapa leve, es donde la persona empieza con olvidos, esto primero que mencionábamos, la desorientación temporal, pierde objetos, tiene fallas al hablar, pierde la iniciativa, dificultad para manejar el dinero. En la etapa moderada de demencia, es una persona que ya necesita asistencia para determinadas situaciones particulares, ya no, a lo mejor no comprende situaciones más complejas y necesita ayuda para hacer compras, para organizar la casa, para viajar, aunque puede seguir manteniendo las actividades de la vida diaria, como comer, bañarse, vestirse solo, sin asistencia o con una pequeña supervisión. Pero ya en este caso, cuando una persona entra en una etapa moderada de la demencia, es importante hacer hincapié en que no debe manejar vehículos. ¿Sí? Perdón, Natalia, Sí, discúlpame, solo para colaborar, ¿podrías sí, acercarte decime. el micrófono un poquitito más? A ver A lo mejor, ahora, si se puede escuchar un poquito mejor. ¿se escucha? Sí, un poco mejor. ¿No? Qué Muchas lástima. gracias. A ver ahora, Sí, sí, ahí se escucha ¿se mejor. escucha? Gracias, Perfecto. Natalia. No, por Disculpa favor, a la vos. interrupción. No, al contrario, si no, no iban a escuchar nada y la idea es que podamos después hablar al respecto. Así que gracias. Bueno, y ya en una etapa más avanzada y severa de la demencia, tenemos justamente episodio donde ya desconoce a familiares, requiere asistencia en casi todas las actividades de la vida, no solamente en las actividades de la vida diaria instrumentales, sino ya en las básicas, como hablábamos antes, de asistencia para comer, para bañarse, para vestirse. Puede quedarse sin hablar, puede haber problemas para caminar, para la marcha. Bueno, pero como decíamos, no puede comer, vestirse ni bañarse solo y generalmente ya en esta época necesita una asistencia permanente para sobrevivir, ya sea dependiendo de la familia o de cuidadores, los cuidadores formales o informales. ¿Sí? Pero bueno, todo esto como una pequeña introducción también para hablar al respecto y para centrarnos en los que últimamente hacemos hincapié en nuestras campañas en poder hablar acerca de los factores de riesgo y a partir de ahí los factores neuroprotectores. Sabemos que hay factores de riesgo que no son modificables, ¿sí? Como por ejemplo la edad. Sabemos que hay un 10% de que aparezcan personas mayores de 65 años y hay hasta un casi 45% de que pueda aparecer en personas de más de 85 años. Los antecedentes familiares también entran en el punto de riesgo de los factores no modificables. Por ejemplo, estamos en presencia de dos familiares, de dos líneas de familiares o más para poder empezar a hacer estudios y demás. Y la genética, que es el menor de los casos, porque sabemos que el Alzheimer hereditario o genético en realidad es entre un 3 y menos de un 3%, entre un 2 y 3%, y es cuando empieza a ocurrir o a establecer los primeros síntomas a partir de los 50 años o menos, ya que la enfermedad empieza a gestarse en el cerebro entre 10 y 15 años antes de que aparezcan los primeros síntomas. Entonces, si entre los factores de riesgo, los no modificables son estos, ¿por qué nos
enfocamos tanto en hablar al respecto y no nos enfocamos en lo que sí podemos cambiar. Tenemos factores de riesgo que son ambientales y que si nos detenemos en los últimos estudios, hablamos de 14 factores de riesgo de la demencia, de que se fueron estudiando entre ADI y World Wide Pincher. Yo no sé inglés, así que la Asociación de Alzheimer va a ser más fácil de poder explicar al respecto para tener en cuenta. ¿Sí? Justamente acá se habla de 14 factores de riesgo de la demencia. Entre los que vemos en pantalla, bueno, pues si no se ven, aparece en primer lugar la inactividad física, fumar, consumo excesivo de alcohol, contaminación ambiental, lesión cerebral, escaso contacto social, baja escolaridad, obesidad, hipertensión, diabetes, depresión, discapacidad auditiva, colesterol alto y pérdida de visión. Pensemos que de todos estos hay 3 principales factores de riesgo en América Latina que está estudiado, que son la obesidad, la inactividad física y la depresión. De que si solamente, ya partiendo de la base, estaríamos controlando estos factores de riesgo, estaríamos controlando o reduciendo la posibilidad de la incidencia de demencia en nuestra población de hasta un 60%. O sea, imagínense la cantidad de cómo podríamos cambiar, ya que estábamos hablando de que si en el 2050 una de cada 5 personas va a ser adulta mayor, por lo cual el factor de riesgo más importante y más elevado es la edad. Se estima millones, que uno de cada 3 segundos hay un diagnóstico de demencia de tipo Alzheimer en el mundo. Entonces, es muy grande y es mucho lo que podemos hacer al respecto si tenemos en cuenta estos números para bajar esa incidencia de la demencia, ¿no? Entonces, acá un poquito más al respecto, hablando de los factores de riesgo, acá hay, este estudio muestra un poquito más de relevancia, si se llega a ver si no le hago un poco de zoom. A ver, tenemos que están divididos los factores de riesgo por las edades, por los distintos momentos de la vida en los que transcurrimos. Sabemos que en la infancia el 5% como factor de riesgo aparece con menor nivel educativo, y así ya esa es la incidencia que tiene para incidir o para llevar a un diagnóstico posible de demencia. En la edad adulta es donde tenemos la mayor cantidad de estos factores de riesgo que podemos modificar y que estamos y somos responsables de lo que va a pasar después en nuestro futuro. Aparece la pérdida auditiva, el colesterol LDL alto, depresión, lesión cerebral traumática, inactividad física, diabetes, tabaquismo, hipertensión, obesidad, consumo excesivo de alcohol. Y ahí recién llegamos a la edad avanzada, que es donde se produce en menor medida que la edad adulta, los factores de riesgo como son contaminación del aire, pérdida de visión y aislamiento social. Entonces, antes hablamos de un 60% solamente si controlamos esos 3 factores de riesgo anteriores, obesidad, inactividad y depresión. Ahora bien, si tomamos las riendas y modificamos alguno de todos estos 14 que se presentan a lo largo de la vida, estamos hablando de un 45% de los casos de demencias que podrían ser prevenidos al modificar estos factores de riesgo. Así que por eso nosotros desde ALMA estamos enfocados y no nos cansamos de decir que el Alzheimer se puede prevenir, ¿sí? Porque justamente hay mucho que podemos hacer al respecto y esto cambia nuestro futuro, ¿sí? Nuestro futuro para llegar a un envejecimiento activo y saludable, ¿sí? Bueno, acá hay un cuadrito más que expone lo anterior, justamente cómo podemos accionar al reducir primero todo lo que aparece en la primera columna, que todas estas acciones van a encargarse de disminuir el daño vascular, reducir la neuropatología asociada a la demencia, reducir el estrés y la inflamación, y fortalecer la reserva cognitiva y cerebral. Todo esto, ¿sí? Y que lo dijimos anteriormente, previene y retrasa la demencia. Nosotros hacemos mucho hincapié, antes de llegar a lo anterior, en esto que menciona en esta partecita del cuadrito, que tiene que ver con fortalecer la reserva cognitiva y cerebral. Que si bien como vimos, el tema del
aprendizaje, de la educación formal, obviamente es importante, y por eso se incentiva justamente a que puedan seguir la educación formal y avanzar en los estudios. Es importante pensar que la reserva cerebral y cognitiva se genera a lo largo de la vida, no solamente en infancia. Nosotros en las últimas campañas en ALMA, que estuvieron abocadas en lo que tiene que ver con la parte pública, intervenciones en el espacio público, no me estaba saliendo la palabra, enfatizamos en la importancia de que así como mejoramos y podemos mejorar la nutrición, así como reducimos buscamos reducir el estrés o controlar los factores de riesgo como ser relacionados a la salud, como ser la diabetes, la hipertensión, cuidar el corazón y demás. Bueno, la reserva cognitiva es algo que es una fuente inagotable y que podemos siempre seguir mejorando. Plazo fijo, como le digo yo, es como nuestro plazo fijo de conocimientos. Y ahí le estamos dando una patita más para que tener un envejecer saludable, o en caso de algún incidente, como ser un ACV o un traumatismo de cráneo o una enfermedad neurodegenerativa como el Alzheimer, le estamos dando mayor agarres para que nuestro cerebro se pueda tomar y que se produzca un enlentecimiento de la enfermedad o un mejoramiento en los casos que es posible, o que fuese posible, como los que mencionábamos antes, mejor avance en cuanto al tiempo que nos lleva al mejoramiento. ¿Sí? Justo estaba leyendo el aporte de Iliana. Gracias por darme los números exactos que no lo tenía. Dice, para el 2050 se espera en el mundo 2.700 millones de personas mayores habitando el mundo. Actualmente hay 8.240 millones de personas en total, así que 25 años, la cuarta parte serán personas mayores. Terribles esos números. Justamente todo esto tiene que ver con una mejora en la expectativa de vida, mejora en los avances de la salud y la tecnología. Entonces tenemos que repetir cuál es la calidad de vida que queremos tener, ya que vamos a vivir más años. Entonces, ¿qué nos espera al respecto? Bueno, y ahí cuando hablamos de prevención, no podemos dejar de hablar de factores neuroprotectores. Como decíamos antes, haciendo un repaso, porque obviamente se van a relacionar y contraponer con los factores de riesgo, tiene que ver con el nivel educativo, el ejercicio físico, la nutrición, con una dieta balanceada y equilibrada, actividad social, ya sea actividades lúdicas, recreativas o que generen mayor socialización y diálogo con las personas, cuidar el corazón y las arterias, reducir el estrés y fundamentalmente entrenamiento cognitivo, desafiar tu cerebro. Con pocas palabras es eso, animarte a hacer cosas nuevas para desafiar tu cerebro. Así es donde estamos haciendo que se incremente la reserva cognitiva, ¿sí? Más lo que traemos de base, que es la reserva cerebral, que es como los antecedentes de enfermedad y demás que cargamos al respecto, y cómo nos adaptamos a lo mismo, y eso es lo que arma la diferencia, va a armar la diferencia ante una persona que puede o no justamente tener Alzheimer, ¿sí? Todo esto obviamente es posible gracias a la plasticidad neuronal, que es la capacidad que tiene nuestro cerebro de adaptarse y modificar su estructura y funcionamiento, y eso permite el mantenimiento de las funciones cognitivas y el desarrollo de nuevas habilidades más allá de la edad. Ya sabemos que obviamente el mayor nivel de plasticidad neuronal está en las niñas, pero no significa que no haya. Lo que pasa es que justamente no se produce nacimientos de nuevas neuronas en la vejez, pero sigue habiendo nuevas conexiones, y eso es a lo que apelamos, a que también puedan readaptarse, aun cuando se hayan perdido algunas capacidades o funciones cognitivas, justamente para generar nuevos caminos para que la persona pueda seguir haciendo y manteniendo ese nivel de vida. Bueno, y esto me lleva a otro término que veníamos hablando, reserva cognitiva, que es la capacidad que tiene el cerebro para tolerar mejor los efectos del declive cognitivo asociado con el envejecimiento o cualquier impacto de la salud cerebral. Como decíamos antes, no solamente es para acompañar un envejecimiento activo y saludable, sino para
justamente acompañar procesos de envejecimiento patológico o que han tenido algún impacto a nivel cerebral y que han generado un ralentecimiento o en las funciones cognitivas o algún cambio en su funcionalidad. Esos son los pilares fundamentales que lo creemos necesario. Y a partir de acá es donde decimos entonces, y seguir rapidito para poder hablar al respecto, lo que más me interesa y nos interesa es poder hablar acerca de esto. A partir de esto es que nosotros hacemos hincapié en, bueno, recordemos que el término demencia senil no existe, sí, no es que no existe, en realidad ya es un término muy viejo, muy antiguo, que anteriormente se decía y se lo asociaba con la edad, que cualquier persona mayor de 65 años estaba senil, estaba demenciado, y eso hacía muchas veces que no puedan recibir los tratamientos necesarios y adecuados. Por eso nosotros desde ALMA tratamos de hacer mucho hincapié de que la edad no conlleva demencia. Demencia no es por la edad, sino que es una enfermedad, que es un proceso de enfermedad que atraviesa el cerebro, que no tiene que ver con la edad, aunque sea el mayor factor de riesgo, como decíamos. Hay muchos otros que son modificables y por los cuales podemos trabajar al respecto. Entonces queremos sacar este término de nuestro vocabulario para la sociedad en general, para nosotros como profesionales de la salud, para los distintos lugares y roles que ocupemos en la sociedad, porque a partir de ahí vamos a poder desmitificar un poco y librar de prejuicios lo que ocurre en el envejecimiento. Vamos a poder pensar que el Alzheimer justamente no es común con la edad, como decíamos, y lo fundamental, que el Alzheimer se puede prevenir porque tiene que ver con todos estos factores de riesgo modificables, ¿sí? Entonces, y para cerrar con esta parte, puse el eslogan que nos acompañó en la campaña este año: lo bueno se repite, porque justamente nos encontramos un año más y diciendo y recordando todo esto que ya sabemos, pero que es necesario volver a repetir y que se nos grabe a fuego para poder modificar así nuestra sociedad, nuestra vida en la sociedad, ¿no? En el futuro. Así que, bueno, primeramente, hasta acá la presentación por hoy. Quería hacer un pequeño repaso porque creo que en este ida y vuelta va a ser mucho más provechoso y podamos sacarnos las dudas acerca de, bueno, ¿por qué? ¿Por qué seguimos hablando de que el Alzheimer se puede prevenir? ¿Cuáles son estas estrategias que conocen? ¿Qué es lo que creen al respecto? Así que, bueno, nada, gracias por acá, hasta la presentación de hoy. Bueno, muchísimas gracias, muy clara tu disertación, Natalia, te agradezco un montón. Quería comentarte que Ileana Alvarenga es la directora de adultos mayores de la provincia, que también está unida a nuestra charla, que fue la que hizo el aporte. Gracias, Ileana, por estar con nosotros también esta noche. Quería convocar a la ex gobernadora Liliana Alberto, que quería comentar un poquito la función de Rotary también en todo esto, y después abrimos las preguntas, si les parece. Perfecto, buenas noches. Excelente tu disertación, muy clara, Natalia, muchísimas gracias. Yo simplemente quería informarles que desde hace muchos años Rotary está trabajando y preocupado por el Alzheimer. Para ello, a nivel mundial, hay un grupo que se llama ADRAC, Action Group para el Alzheimer. Dentro de Rotary tenemos los grupos de acción, que son personas que se interesan en un tema y promueven hacer distintas actividades. En el caso del Alzheimer, lo que ellos están haciendo es juntando fondos para investigación, incluso ayudan a algunos centros específicos con dinero para que puedan realizar, seguir con la investigación
Después, cualquier club rotario en todo el mundo que quiera iniciarse en la ayuda justamente al adulto mayor, ellos le dan las pautas, los organizan, la bibliografía, todo esto está en ese grupo que es ADRAC, que está disponible en forma gratuita. En el caso mío, desde hace 10 años, estoy trabajando con un grupo de Estados Unidos también en la concientización. Estamos trabajando y fundamos un grupo que es concientización de justamente un envejecimiento saludable a través de la neuroplasticidad. Trabajamos en conjunto con otro grupo que es Music Men's Minds, que sería la música repara las mentes, es un grupo también que trabaja junto con Rotary y el centro está en Los Ángeles y trabaja haciendo a los jóvenes, concientizando a los jóvenes para hacer con los adultos bandas, también distintas charlas y también pone a disposición capacitación para los clubes rotarios. En mi club, que yo soy de San Justo de Santa Fe, estoy trabajando con otras dos médicas rotarias, que una es cardióloga y otra es epidemióloga. Damos charlas, concientizamos. Cualquier club rotario que nos pida ayuda, podemos decir, guiarlos cómo empezar. Incluso yo en algún momento hablé con Alma Buenos Aires para ver la posibilidad de lograr una interacción entre lo que ustedes hacen, que es fabuloso, y lo poquito que hacemos nosotros, pero que lo podemos sin dudas ampliar y proyectar mucho más. Creo que acá está al menos una de mis compañeras de Rotary para que les cuente lo que hacemos en el Club Rotario. Cuando yo vine con la idea, empezamos a ver qué necesitábamos en la sociedad, vimos que no había cursos de capacitación para los cuidadores, entonces empezamos a hacer cursos, el primero más pequeño en la sede, después lo ampliamos y después durante la pandemia lo hicimos por internet, fueron 12 charlas que dimos con participación de mucha gente. Hortensia, tú estás por aquí, ¿podés contar lo que estamos haciendo en este momento en el club? Bueno, buenas noches a todas. Lamento que no me pueden ver, no sé, tengo problema con esa parte. Primero quiero felicitar a Natalia, una exposición muy interesante, como dijo Liliana, excelente. Dio todas las pautas necesarias de lo que está ocurriendo con esta terrible enfermedad. Como todos sabemos, se enferma una persona, cada 3 segundos tenemos un diagnóstico de Alzheimer en el mundo. Y una de las cosas importantes que ella dijo que me llenó mucho a mí, que no solo con ese diagnóstico de Alzheimer, sino el costo que está llevando en el mundo esta enfermedad. Y lo principal que ella dijo, que es parte del conocimiento para todo, es la prevalencia y la edad. O sea, hay una relación muy grande según aumenta la edad con relación a la esperanza de vida. Bien, nuestro club de Rotary Club de San Justo, nosotros, como dijo Liliana, tenemos 10 años trabajando en esto y se formó en nuestro club un grupo de fomento. Ese grupo de fomento rotario que se llama Eterna Juventud, de lunes a viernes hacemos actividades con ellas. Son más de 16 mujeres entre las edades de 60 a 65 años en adelante. Tenemos una señora que ya tiene 90 y hacen actividades físicas, hacen actividades cognitivas,
hacen el taller de la memoria para la parte cognitiva, folclores, está también la parte de musicoterapia. O sea, estamos trabajando con ellas desde hace muchos años y ha mejorado mucho su calidad de vida, resumiendo todo lo que dijo Natalia. La actividad física, llevan su dieta, esa parte del área cognitiva, simplemente apoyarlas a ustedes en lo que necesiten, como dijo Liliana, en el momento que vean la necesidad de que nosotros podamos compartir nuestro conocimiento junto a todos ustedes, especialmente Alma, como se les llama. Y Rotary Club tiene esa facilidad de darle a ellas ese lugar en nuestra sede rotaria para que realicen todas esas actividades. La idea, Entonces, gracias Hortensia, la verdad que maravilloso lo que están haciendo y ojalá podamos trabajar unidos con el grupo Alma, que también es la idea, entre ustedes, el grupo Alma, Rotary Salud, como para poder beneficiar a tanta gente. A mí realmente me impactó mucho lo que dijiste, Natalia, de la obesidad y de también me llamó mucho la atención lo de la falta, o sea, el sedentarismo, la falta de actividad física, ¿no? Que uno por ahí no lo tiene tan registrado y qué necesario es, y cada vez se ve más la importancia de la parte de la sarcopenia, o sea, la disminución de la masa y la potencia muscular, y cuántas enfermedades y fragilidad que lleva esto como consecuencia. Así que algo tan sencillo que puede actuar como factor preventivo. A mí me gustaría saber si alguno de los que están escuchando, que escucharon la charla, tienen preguntas, que la vayan escribiendo, así Natalia las puede responder, o Hortensia o Liliana, a ver qué les parece. También está la presencia de Ileana Alvarenga, digamos que también debe tener mucha experiencia. Esta charla tendría que ser para más, para ser más larga, como para poder que hablen todas las que tienen experiencia en esto. Es la directora de adultos mayores de la provincia de acá de Santa Fe, así que bueno, un honor tenerte, Ileana, gracias. Yo Y bueno, agradecerles, entre todas permítanme un contestarán. segundo, Sí, solamente ¿cómo agradecerles y estás? como muy bien, un placer escucharlas. Me parece que ahora que se avecina el 1 de octubre, que es el Día Internacional de las Personas Mayores, hay que visibilizar y hablar de todo lo que involucra, porque es a lo que viene el mundo, como puse en ese mensaje. 2.700 millones de personas habitarán el mundo dentro de 25 años, que parece que falta mucho, pero cuando nos dimos cuenta está ahí nomás. Tal Eh, cual, sí. Nosotros desde la provincia tratamos de incentivar justamente esto, de ver a la persona mayor no como objeto de cuidado, sino como sujeto de derecho. Eh, Hay que hablar de actividad física, la exposición de Natalia, la verdad es que fue muy clara, da para mucho más. Yo quedar a disposición, ahí puse mi número de teléfono. En el mes de octubre tenemos una serie de actividades en toda la provincia y uno de los temas, justo que lo mencionabas Mariana, hacemos unos conversatorios y el día 21 de octubre vamos a estar hablando de la prevención de la sarcopenia, algo que se previene de manera tan sencilla con una sillita en casa y nadie habla. Así que Es bueno, verdad. muchas gracias. Quería solamente No, agradecer el gracias a espacio. vos por estar. Muchísimas gracias. Un Yo honor quería tenerte. decirles a todos que durante algún periodo nosotros trabajamos mucho con la directora provincial de la tercera edad, que era Alejandra Dupoy. Entonces, no, ¿por qué no pensar en grande, no es cierto? Y pensar que la dirección provincial con Alma y con Rotary pueden potenciar su esfuerzo. Entonces se me ocurrió mientras vos hablabas, Ileana, que todas las actividades que se están planeando para el 21 de octubre
octubre, la podemos nosotros difundir en Rotary para que los clubes sepan lo que se está haciendo y para poder aportar y poder a lo mejor participar. Nosotros tenemos 129 clubes rotarios que están distribuidos en localidades del Santa Fe, Entre Ríos y 4 departamentos de Uruguay a los que podemos llegar, porque acá lo que quiere lograr Rotary es que Rotary se abra con las organizaciones gubernamentales, no gubernamentales, en pos de un objetivo, que en este caso es un envejecimiento saludable para toda la población. Y yo siempre digo que tenemos que trabajar con los jóvenes, porque desde jóvenes a adultos mayores hay muy corto trecho y hay que empezar a prepararse. Perfecto, sí, es Ahí verdad. está mi número, así que yo aguardo el mensaje para poder compartirles absolutamente todas las actividades que van a estar distribuidas en toda la provincia. En algunas localidades ya estamos en contacto con el Rotary, porque la verdad es que siempre demuestran muy buena predisposición y participación. Sí, Así nosotros que desde Rotary Salud contá para lo que sea que vamos a participar o a estar apoyando o si necesitan charlas profesionales, bueno, y con Alma ahora que vamos a trabajar juntos, así que me parece perfecto. Bueno, lo ideal es prevenir. No sé si alguien tiene otra pregunta. Nosotros, el grupo Alma, Liliana y con vos, Liliana, quedar conectados para trabajar en esto, que esto no se termine acá y en una charla, ni en una sola campaña, sino que siga creciendo y que vayamos tratando de que la gente se informe para prevenir, porque prevenir es curar. Así que no hay que actuar sobre ya la enfermedad, sino lo ideal es actuar antes, como digo yo, llegar un poco antes. Bueno, Totalmente, sí, coincido que, perdón que te moleste sí. Mariana, un minutito, agradezco obviamente cada una de todas sus palabras, y como ustedes están diciendo, acá esto que sea la puerta que se abre para conectar y que a partir de ahora se pueda seguir trabajando en conjunto. Por nuestra parte los invitamos a seguirnos en las redes, nos pueden encontrar como ASOC Alma Rosario. Esto es lo que te iba a pedir, que digas arroba Arroba Alma Rosario. ASOC Alma Rosario, ahora le escribo cualquier cosa, ASOC de asociación, hasta la C, Alma Rosario, por Instagram, Facebook, LinkedIn, hasta tenemos YouTube y demás para poder seguir buscando y estando en contacto. Nosotros somos una asociación civil que nos fortalecemos en realidad o trabajamos, bueno, creo que ya no muchos nos conocen, nos sostenemos por el trabajo voluntario de los profesionales, estudiantes que componen Alma y por el aporte societario o económico de los socios que todos los meses nos ayudan a seguir sosteniendo las actividades, pero coincido como están diciendo Liliana, Mariana, Hortensia, bueno, importante trabajar en conjunto y resalto esa frase que también dicen, trabajar con los jóvenes, porque hoy en día sí estamos acompañando a las personas mayores que atraviesan la enfermedad, acompañamos desde Alma con los grupos a los familiares y cuidadores, pero para prevenir necesitamos actuar sobre los jóvenes, que es a lo mejor la parte más difícil, de que se escuche y que podamos entre todos hacer como ese granito de arena y comprometernos a que qué pata vamos a estar trabajando para que cada uno de nosotros, porque estamos todos acá comprometidos en, bueno, prevenir o bajar el factor de riesgo que es fundamental, qué factor de riesgo, con cuál necesitamos ayuda, cuál necesitamos seguir sosteniendo, ¿no? Sí, yo quería agradecer a la doctora María Viñolo, que es parte ginecóloga y parte de miembro de acá de Rotary Salud, porque ella fue la que hizo la gestión con ustedes. No muchos Muchas lo gracias. conocen a ustedes y está buenísimo que desde ahora se empiecen a dar a conocer para que mayor gente pueda acudir con ustedes, ayudar también, participar y por suerte también empezar con más información.
Bueno, les quiero agradecer a todos acá, Natalia, muchos te están felicitando, nos están agradeciendo también a Rotary Salud. Bueno, yo agradezco al contrario a todos los que se han conectado, a todos los que están participando esta noche, que se tomaron este minuto para esta horita para escuchar y para aprender y para prevenir. Así que gracias Liliana, gracias Liliana y a todos los que se han conectado y a vos Natalia un montón, no sé, agradecidas totalmente. Lo hiciste, lo hicieron, el Grupo Alma colaboró gratuitamente con esto y bueno, por muchos más, por muchos trabajos Totalmente, juntos más. totalmente, algo que se inicia, así que eso es lo positivo de estos encuentros, ¿no? El Este- trabajo en Esta, conjunto. perdón, esta charla va a estar subida a YouTube al grupo de Rotary 4945, que es el distrito nuestro. Bárbaro, acá también me dicen que en Totoras y otras localidades de Santa Fe existe desde el año pasado un taller orientado a personas desde 65 años y que este taller se llama Bagajes y lo dicta una psicóloga social. Bueno, también podemos conectarnos con todos los que trabajen, con Alma, con Liliana, con Iliana, entonces vamos creciendo y somos más. Rotary, desde todos los clubes, va a apoyar, así que bueno, quiero que sepan eso, tanto Iliana como el grupo Alma, que con Rotary vamos a estar. Así que bueno, muchas gracias a todos y seguimos trabajando en conjunto. Totalmente. Buenas noches. Muchas gracias, los Buenas espero a noches y todos. Muchas muchísimas gracias. gracias a Gracias. todas, Gracias a Todos. todos. todas, Gracias. todas. Gracias. Felicitaciones, muchas gracias.